Hola, buenos días. En esta siguiente parte del curso de catecismo estamos revisando lo que es el credo. Ya revisamos en el video anterior el primer versito del credo que dice creo en Dios Padre. Hoy vamos a revisar la parte de Dios Todopoderoso. Vamos al numeral 268. Ya dijimos en el video anterior que Dios es Padre, Dios es único y Dios es trino. También ya revisamos la parte de la Santísima Trinidad. Vamos ahora a revisar que Dios es todopoderoso. Si bien es cierto que Dios tiene muchos atributos, podemos decir muchas características de Dios, que Dios es grande, que Dios es inmenso, que Dios es eterno, que Dios es misericordioso. De todas las características que tiene, hay solamente una que se menciona en el credo, y no es que las demás se omitan, se considera esta, se menciona esta, y en esta se engloban todas las demás. Entonces, la única característica que se menciona en el credo respecto de Dios es que Dios es todopoderoso. En el numeral 268, que es de color verde, dice, de todos los atributos divinos, es decir, de todas las características que tiene Dios, solo la omnipotencia, es decir, solo que es todopoderoso, es nombrado en el credo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestras vidas. Entonces, de todas las características que tiene Dios, solamente se menciona esta. Y en esta se engloban todas las características. Porque si es todopoderoso, tiene la sabiduría suficiente para poder ser eterno. Tiene la sabiduría suficiente para poder ser misericordioso, para poder ser omnipresente. Entonces, como todo lo puede hacer, puede ser eterno, puede ser misericordioso, puede ser omnipresente y en general cualquier acto de Dios viene de su omnipotencia. Este es el numeral 268. En el numeral 269 se enuncia una verdad que le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Dice, todo lo que Dios quiere, lo hace. Salmo 115. Numeral 269, es de verde. Las sagradas escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Todo lo que Él quiere, lo hace. La verdad es que, por ejemplo, tú que me estás escuchando en el video, el día que tú quieres, ponerte un pantalón en vez de otro, lo decides y lo haces. El día que tú quieres hacer de comer sopa de arroz en vez de sopa de fideo, lo decides y lo haces. Es decir, tú puedes de la mañana despertarte y decir, hoy vamos a comer sopa de fideo. Pero conforme transcurre el día, puede ser que tú digas, no, ya pensé mejor, hay una mejor opción para nosotros el día de hoy y es la sopa de arroz. Y tú puedes cambiar tu decisión. Tú puedes decir, yo elegí una cosa y al rato elijo otra y tienes el poder de hacerlo. En Dios funciona diferente. Esta parte de que todo lo que Él quiere lo hace es diferente de cómo opera en el hombre. En el hombre hay voluntad y hay decisiones que se van dando en el transcurso del día, pero Dios es inmutable. Es decir, las decisiones de Dios, los actos de Dios, la voluntad de Dios, el querer hacer las cosas de Dios, Dios las tiene muy claras desde siempre. Dios no toma una decisión hoy y en el transcurso del día cambia su decisión. Hoy no decide una cosa y mañana decide otra, porque en Dios no hay cambio. Cambio significaría que hay una opción mejor que otra, o significaría que Dios se equivocó al tomar una primera decisión y que después reflexionando encontró que pudiera haber una mejor decisión de la que él había tomado. No, todas las decisiones de Dios son perfectas. Entonces, esta cuestión de que todo lo que Él quiere hacer lo hace, es un acto presente en Dios. Entonces, todos los actos de Dios están en acto presente y Él siempre se mantiene haciéndolos y debemos confiar que, que este actuar de Dios siempre es el mejor y Él ha decidido desde todos los tiempos que este acto que va a llevar a cabo el día de hoy, contigo, con tu familia, es el mejor.
es el mejor considerando su plan eterno y su plan de salvación. Entonces, este numeral, todo lo que Él quiere lo hace. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Significa esto: el querer de Dios no cambia. Él quiere que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad, que conozcamos a su Hijo y que a través de su Hijo lleguemos al cielo. Él quiere que lleguemos al cielo. Él ya sabe cómo tú y yo vamos a llegar al cielo, que Dios lo permita. Él ya sabe cómo vamos a llegar tú y yo al cielo. Y Él ya tiene ese plan trazado. De acuerdo a cómo tú vas a ir obrando en tu voluntad, Él ya sabe cuál es el plan que se tiene que recorrer para llegar al cielo. Entonces debemos confiar en que todo lo que Él quiere lo hace y que esto que Él hace es lo mejor. Siguiente numeral. Dice el título: te compadeces de todos porque lo puedes todo. Es el numeral 270. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Es decir, conforme tú vas avanzando por tu vida, se va esclareciendo la paternidad de Dios en tu vida y su poder. Tú vas a ir viendo, y de seguro lo has visto, conforme avanzas en tu vida, en tu camino de santidad, vas a ir viendo cómo Dios se mantiene cerca de ti y, como dice el título, se compadece de todos, porque todo lo puede. Entonces, conforme tú vas avanzando, Él te va socorriendo, Él va de tu mano, Él va junto a ti y se va compadeciendo de ti. Siguiente numeral, numeral 271, es de color amarillo. La omnipotencia divina de Dios no es arbitraria, es decir, en Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no puede estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Cuando hablamos de Dios, sus características, su esencia, su voluntad, su poder, su inteligencia, su sabiduría, su justicia, son una sola cosa. Entonces, tú a lo mejor te encuentras durante el camino de tu vida, en tu camino hacia el reino de los cielos, te encuentras piedras, te encuentras tropezones, te encuentras distractores que tú dices, ¿cómo es posible que yo pueda tener estos tropezones en la vida y me impida llegar al cielo o me impida tener una vida recta para con Dios? Bueno, esos tropezones, esos piedras que te encuentras en el camino forman parte de la justicia, pero también forman parte de la sabiduría de Dios y también forman parte de su voluntad, porque justicia, sabiduría y voluntad son lo mismo. En Dios sus atributos son su esencia. Bien. Siguiente numeral, 272, es de color verde. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Uno puede decir, a ver, este numeral es de verde. Uno puede decir, a ver, si Dios es todopoderoso, si Dios es perfecto, si Dios todo lo ve y todo le queda claro, y además quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, es decir, a que conozcamos en plenitud a su Hijo, y que eso nos lleve al cielo, ¿por qué permite tantas piedras en el camino? Es más, ¿por qué permite enfermedad? ¿Por qué permite muerte? Es más, ¿por qué permite el crimen? ¿Por qué permite las guerras o las hambrunas? ¿Por qué permite las enfermedades mundiales? ¿Por qué, como dice el numeral, la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento? Es decir, nosotros que tenemos fe en Dios, nos va a resultar muy fácil durante el camino que la fe se ponga a prueba. Que la fe se ponga a prueba, la fe en Dios Padre Todopoderoso, por la experiencia del mal, porque vamos viendo cómo hay mal en el mundo y cómo hay sufrimiento. Continúa diciendo el numeral, a veces Dios puede parecer ausente, que no está presente, y puede parecer incapaz de impedir el mal. Déjame decirte,
que estas enfermedades mundiales, que esta vida y esta sociedad tan descompuesta en la que a ti y a mí nos ha tocado vivir, este ambiente de crimen, de asesinato, de corrupción, solamente puede ser librado el mundo por la acción de Dios. Pero nosotros necesitamos solicitárselo. Nosotros necesitamos tener, como dice este numeral, fe en Dios Padre Todopoderoso, independientemente del mal y del sufrimiento, y saber que este mal que estamos viviendo, que estos sufrimientos que estamos padeciendo, Dios ya los conocía, Dios ya lo sabía, pero aún de esto sacará santos, aún de esto sacará gloria para Él, honor para Él y santidad para nosotros. Entonces es importante que ubiquemos a Dios como fuente de toda la creación, como fuente de todo poder, y que aun y cuando exista el mal, Él no se va de nuestro lado. Bien, vamos a la siguiente parte. Dios es creador. Si Dios es todopoderoso, como ya lo mencioné hace rato, Dios también es creador. Muy bien. La palabra creador es una palabra que tú y yo conocemos. Muy seguido la utilizamos, y más para con Dios. Vamos a darle aquí la justa medida a la palabra creador respecto de Dios. Vamos al numeral 279. Es amarillo porque es de catequesis. Dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe, es decir, el credo, las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como creador del cielo y de la tierra, del universo visible y del universo invisible. Hablamos pues primero del creador, luego de la creación. Si va a haber una creación, es importante que haya primero un creador. Bien, ¿qué es la creación? La creación es cuando Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se encuentran solos en el seno de la Santísima Trinidad, en su intimidad de familia trinitaria, dándose bondad entre ellos, dándose bondad y cada vez más bondad. Y entonces déjame decirte que hay un principio filosófico que dice que la bondad genera más bondad. Entonces, en la medida que Dios, cuando Él se encuentra solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, antes de la creación, cuando la Santísima Trinidad se encuentra sola en el seno de sí misma, dándose bondad, comienza a darse cada vez más bondad, hasta que esta bondad se desborda más allá de la Trinidad y se genera la creación. Es decir, la creación es una demostración clara y fehaciente de que Dios es bueno. La creación brota por la bondad de Dios. Bien, esta es una explicación moral de cómo se genera la creación. Vamos ahora a una explicación filosófica. Dios se encuentra solo, Santísima Trinidad, en el seno propio de la Santísima Trinidad, y entonces un día decide que se haga el universo. Tú y yo hemos leído esto en el Génesis. Un día decide que se haga el universo, que se hagan las estrellas, que se haga la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna, que la tierra se poble de animales, de plantas, y aparezca el hombre. ¿Qué tuvo que pasar entre que Dios quiso a que se hiciera todo esto? ¿Qué tuvo que hacer? O sea, tuvo que ir Dios y comprar materias primas o tomar tierra para comenzar a formar el mundo. No. ¿Qué tuvo que hacer Dios? No tuvo que hacer nada, solamente desearlo. Y entonces es como si Dios tomara el no sol y lo transformara en el sol. A ver, lo voy a explicar. Antes de que existiera el sol no existía. Y el sol era una mera posibilidad. Era solamente una idea en la mente de Dios. Y Él decide transformar esa idea,
una mera idea, una mera posibilidad, que le voy a llamar el no sol, a transformarlo en el sol, solamente con su decisión, solamente con su voluntad. Y esa es la creación, transformar todo lo que él tenía en su mente en algo real, en algo físico, en algo palpable. No tuvo que tomar ninguna materia prima, solamente tuvo que desearlo y sacar todo el no ser para transformarlo en el ser, solamente por su decisión. Entonces, sí, es cierto, creemos en Dios Todopoderoso, pero Dios Todopoderoso es creador. Es creador y por lo tanto de Él se desborda y brota toda la creación. Lo más importante de la creación para nosotros cristianos, para nosotros católicos, lo más importante de la creación viene el numeral 282. En medio dice, es de amarillo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Bueno, pues ¿de dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? A Dios. ¿Cuál es nuestro origen y cuál es nuestro fin? Dios, por eso Él es el alfa y el omega. Dice el Apocalipsis, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin de toda la creación. Y como pregunta este numeral, ¿de dónde viene y hacia dónde va todo lo que existe? Hacia Dios. Viene de Dios, brota de Dios y hacia Él regresará. Si te pones a pensar, hubo un inicio en cuanto a la creación, no existía nada y en cierto momento Dios lo crea. Es más, junto con la creación crea el tiempo. Antes ni siquiera había tiempo. Crea el tiempo, crea el espacio, crea la materia, todo el universo como lo conocemos. Ese es el inicio, ¿sí? Al final de los tiempos habrá un fin para la creación, un fin para la materia, un fin para el tiempo. El tiempo se detendrá, dejará de existir, la materia se eliminará, se borrará de la existencia, dejará de existir y toda esa fuerza vital regresará a Dios, puesto que de él proviene. Sin embargo, el hombre, en el plan de Dios, el hombre trascenderá incluso más allá de ese tiempo, incluso más allá de ese momento, porque Dios, si tú lo deseas, te tomará para Él y te pondrá en el paraíso. Entonces, en el paraíso celestial. Entonces, ¿cuál es el origen y fin de todo esto? Pues es Dios, Dios mismo. Si bien es cierto que Dios permite que el hombre haga investigaciones científicas y haga hipótesis científicas y formule teorías y todo esto, es cierto, Dios lo permite y es parte del plan de salvación. Viene en el numeral 283, es de color amarillo. Lo voy a leer con calma, este está muy interesante. Dice, la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del universo, sobre el devenir de las formas vivientes, sobre la aparición del hombre. Es decir, es cierto, Dios ha permitido que el hombre haga numerosas aportaciones e investigaciones científicas respecto del universo, respecto de la edad del universo, respecto de cómo aparece el hombre, etcétera. Punto y seguido. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza de Dios. Es decir, la ciencia no está peleada con la religión. A través de la ciencia te das cuenta que Dios es enorme, que Dios es grande, y a través de la ciencia también te das cuenta de la omnipotencia y del ser todopoderoso de Dios. Entonces es importante que nosotros ubiquemos también todo el avance que el hombre ha generado como parte de lo que Dios ha permitido para que nosotros conozcamos a Dios, lo conozcamos también a través de la ciencia. Numeral 284. También es amarillo. Dice en el segundo renglón,
No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el universo, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de todo esto, cuál es el fin de todo esto. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente con mayúscula, inteligente y bueno llamado Dios. Entonces, Dios permite que a través de la misma ciencia nos demos cuenta de que Él existe para concluir que toda la creación no es fruto del azar, ni de un destino ciego, ni de una necesidad anónima, sino todo es por Dios, para Dios y con Dios, llamado hacia Dios, llamado hacia este ser trascendente, inteligente y bueno, ¿sí? Entonces es importante también que nosotros consideremos a la ciencia como una fuente de conocimiento de Dios. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. La creación, obra de la Santísima Trinidad. Numeral 291. Cuando nosotros rezamos el credo está dividido, ya lo hemos dicho, en creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creo en la Iglesia. En la primera parte decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra. Entonces le atribuimos a Dios Padre la creación. Y esa es una forma en la cual lo hemos hecho, la iglesia misma lo ha hecho para que se facilite el estudio. Pero aquí en el numeral 291, en este apartado, que dice, la creación es obra de la Santísima Trinidad. Es decir, ¿quién creó al mundo? ¿Quién creó al universo? ¿Quién creó al hombre? No Dios Padre, sino la Santísima Trinidad como un solo Dios. Las obras de la Trinidad son inseparables. No podemos decir, el sol lo creó Dios Padre y la tierra lo creó Dios Hijo y la luna la creó Dios Espíritu Santo. No, todo es fruto de la Trinidad. Tampoco podemos decir, bueno, Dios Padre crea el universo y Dios Espíritu Santo crea a los ángeles. No, realmente, toda la creación es origen y tiene como fuente una única Trinidad. Dice este numeral 291. En el principio existía el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Verbo era Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad era Dios. Y dice, todo fue hecho por Él, y sin Él nada se ha hecho. Y esto viene en Juan 1:1. Entonces, el mismo Evangelio en Juan 1:1 nos dice que el Hijo, el Verbo, la Palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, también es creador de manera conjunta con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, la creación es obra de la Santísima Trinidad. Siguiente numeral, 293. Es de amarillo. ¿Y para qué ha hecho Dios todo esto? Dice aquí el numeral, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. El mismo mundo con su sola existencia, una piedra, un árbol, el agua, las estrellas, el sol, la luna, con su pura existencia, dan gloria a Dios, máximo el hombre. El hombre, con sus actos buenos, con su vida, con su desear a Dios, da gloria a Dios. Y como dice este numeral en medio, no para aumentar la gloria de Dios, sino para manifestarla y comunicarla. Es decir, Dios no creó al mundo para aumentar su gloria, sino como una forma de manifestar su gloria y de comunicarla a nosotros los hombres. Bien. Vamos al siguiente numeral, 295, de amarillo. Dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. El mundo, no es producto de una necesidad cualquiera, de un designio ciego o del azar, sino que es creado, como ya lo dijimos hace rato, por la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quieres ver la sabiduría de Dios? Ve las flores, ve los árboles, ve las estrellas, ve a un niño, ve a una mujer
encinta, ve la poesía, ve la música. En todo esto está manifestada la sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría tan grande debe ser Dios para orquestar este universo tan hermoso, tan perfecto, tan sublime como lo conocemos? ¿Sí? Siguiente numeral 296, ya lo comentamos hace rato. Dios crea de la nada. Creemos que Dios no necesita nada que ya haya existido para ayudarlo a crear el mundo, para ayudarlo a crear el universo. Entonces Dios de la nada, solamente de su voluntad, crea el universo, ¿sí? Y lo crea, como dice el numeral 299, con sabiduría, de una manera ordenada. El universo, el mundo como lo conocemos, tiene un orden, tiene sus propias leyes, leyes puestas por Dios, tiene su propio orden, su propio destino, el destino trazado por Dios y el orden definido por Dios, ¿sí? Y dice el numeral, para terminar esta partecita, numeral 300, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Así como ves tú el universo de grande, de enorme, pues si el universo es creado por Dios, es más grande el creador que la criatura. Entonces, Dios, mucho mayor que el universo, ¿sí? Como dice este numeral en medio, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Vamos a comenzar a hablar de la divina providencia. Numeral 301, de color verde. Una vez que Dios realiza la creación, no la abandona, ¿sí? No solo le da el ser, no solo le da la característica de existir, es decir, no solamente crea a la creación, sino que se mantiene en cada instante alrededor de ella, le da el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Dice el siguiente numeral 302, algo muy importante. La creación es de amarillo, 302. La creación tiene su bondad y su perfección propias. Sí, es cierto, la creación tiene en ella misma su bondad y tiene su perfección, pero no salió plenamente acabada de las manos de Dios. Es decir, Dios cuando creó al mundo, no lo creó ya en cómo va a ser al final de los tiempos, sino que lo crea, como dice aquí, fue creado en estado de vía. Es decir, el universo, el mundo y específicamente el hombre fue creado en proceso de tránsito hacia el otro mundo, pero al hombre le compete y es potestad del hombre, por la gracia de Dios, caminar en este mundo para llegar al cielo. Dios pudo haber, si él hubiera querido, Dios pudo haber creado al hombre ya santo en el cielo. Él lo pudo haber hecho, pero no lo quiso hacer así. Quiso crear al hombre en proceso de tránsito, en proceso de vía, para que el hombre con su propia voluntad y con el deseo de Dios caminara en este camino y llegara a buen destino. Entonces, Dios, como dice este numeral, durante todo este momento de tránsito y de vía, se va manteniendo junto al hombre a través de la divina providencia. Dice el siguiente numeral, la divina providencia tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Es de color verde. La divina providencia entonces es todo lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro comportamiento, para que una vez que tú eres sembrado en la tierra, seas digno de llegar al cielo. La divina providencia es entonces todo lo que Dios te va a ir dando para que llegues a buen destino, y el buen destino es el cielo. Jesús mismo nos pide que nos abandonemos a la divina providencia. En el numeral 305 así lo menciona, de amarillo. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Bien, pues de manera general ya revisamos esta parte de Dios Todopoderoso.
Nos queda entonces claro que la creación proviene de Dios, proviene de la bondad de Dios. La creación es una obra puesta en tránsito, no es una creación terminada. Tú y yo formamos parte de la creación y estamos en una vida de tránsito y tenemos a la divina providencia para que durante esta vida de tránsito, si tú lo quieres, si yo lo quiero, nos tomemos de la mano de la divina providencia y lleguemos a buen término, a buen fin, que es hacia donde todos tendemos, que es hacia Dios mismo en la patria celestial. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.